Hola amigos, Eh, les saludo y quería hacer este video porque estamos en esta situación en el mundo, estamos en una situación de enfermedad, de crisis mundial, económica, y muchas personas en este momento lo que tienen es miedo. Hay ansiedad, desesperación, hay mucho miedo. Y muchas veces el miedo es por causa de que no hay esperanza, de que no tenemos esperanza. Y por eso yo quería hacerles saber, nosotros los cristianos sí tenemos esperanza y nos dice la Biblia que no debemos tener miedo, porque nosotros tenemos esperanza puesta en Cristo, como dice en Romanos 8, 38 y 39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Realmente nosotros tenemos nuestra esperanza puesta en Cristo. Ni la muerte ni la vida, nada nos puede separar de su amor. Y yo ahora te pregunto, ¿querés tener esa esperanza también? ¿Querés tener ese gozo y ese amor de Dios? Pues el problema es que muchas veces pensamos que nosotros tenemos el amor de Dios, pensamos que conocemos a Dios. Y ese es el problema, pensamos que estamos bien con Dios, pero realmente la Biblia nos muestra otras cosas. Quiero mostrarles en la Biblia varios versículos para que vean que esto no es mi opinión, sino viene de la palabra de Dios. Romanos 3, versículo 23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces todos hemos pecado, todos en el mundo pecamos, hicimos mal contra Dios y por eso estamos destituidos, estamos echados fuera de la gloria de Dios. Esto significa que no podemos estar con Dios por causa de nuestro pecado. Y Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12 nos dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y a veces el problema es que nosotros pensamos que somos buenos, pensamos que somos justos, pensamos que buscamos a Dios, que no nos desviamos, pero eso no es verdad. Aquí Romanos nos dice que no hay ni uno que busque a Dios, no hay ninguno que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces este es el problema. Es un problema porque el pecado nos lleva a consecuencias. Y si pensamos en los 10 mandamientos, pensamos en ellos, honra a tu padre y a tu madre, no cometerás adulterio, no robarás, no codiciarás. Y pensamos en todos los mandamientos, lo más seguro es que si te pones a ver tu vida, has quebrantado esos mandamientos. Igualmente los hemos quebrantado porque nosotros somos pecadores y el pecado nos lleva a la muerte. Esa es la consecuencia del pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23 nos dice, porque la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero primero nos dice, la paga del pecado es la muerte. Y esa muerte es separación eterna de Dios. Eso es el infierno. Esa es la condenación que nos toca a nosotros los pecadores. Porque pecamos, porque ofendemos a Dios, nos toca ir a condenación eterna, a la muerte, al infierno, por causa de esos pecados. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros por esto? Nosotros no podemos hacer nada por esto, pero Jesús sí vino a hacer algo por nosotros. Él vino a morir por nuestros pecados, aunque estábamos en esa condición. Romanos 5, 8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En ese estado de enemistad con Dios, en ese estado de pecadores que estábamos, desviados de Dios, así Dios vino y mandó a su Hijo Jesús a morir en una cruz por nuestros pecados. ¿Y qué fue lo que Jesús hizo en esa cruz? Dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, quien llevó, quién es Jesús. Jesús llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados,
vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Nosotros fuimos sanados por la herida de Jesús, porque Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, sobre la cruz. Él cargó con nuestros pecados. Eso fue lo que Él hizo cuando Él murió en la cruz. En Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3 al 4 nos dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Esto fue lo que Jesús vino a hacer, a morir por nuestros pecados, pero no solo murió, sino que resucitó, y en su resurrección nos dio una vida nueva a nosotros también. Ahora, ¿qué debemos hacer con esto? Sabemos qué es lo que Jesús vino a hacer por nosotros, pero así como decía en Romanos 6:23, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él nos ha regalado la vida eterna, pero es a través de Cristo. Entonces debemos recibirla. ¿Cómo recibimos esa vida eterna, ese regalo de Dios para nosotros? Pues lo recibimos a través de la fe. Eso es lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nosotros recibimos el regalo de Dios a través de la fe. Nosotros lo recibimos por gracia, por la fe. Y esto no viene de nosotros, no es algo que yo lo haga, es don de Dios, no es por obras, no es porque yo sea una buena persona, no es porque yo vaya a la iglesia, no es porque yo dé comida a los pobres, no es porque yo sea un buen esposo, buena esposa, buen hijo, sino es porque Dios quiso dármela y yo la recibo a través de la fe. Ahora, ¿qué es lo que hace la fe en mi vida y cómo viene la fe a mi vida? Porque esto no es de vosotros, es un don de Dios. La fe viene por la palabra de Dios. La palabra dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando oímos la palabra de Dios, Dios toca nuestros corazones. La palabra viva y eficaz está obrando en mi corazón para producir fe, para que yo pueda recibir el regalo de la vida eterna. Y lo primero que esta fe que Dios está poniendo en mí hace, es que me hace confesar a Jesús. Eso es lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 9. Dice, esta es la palabra de fe, dice el 8, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es Señor y tenemos que creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. Y confesar con mi boca que Jesús es Señor implica el arrepentimiento. Esto implica que yo vengo a Dios y confieso que yo quiero que Él sea mi Señor. Yo ya no quiero que el pecado sea Señor mío, sea mi dueño, mi amo. Yo quiero que Jesús sea mi Señor. Me arrepiento y pongo mi fe en Él como mi Señor. Y creo de corazón que Dios le levantó de los muertos. Creo que Él resucitó, que Él murió por mí, que me libró de mis pecados, que ahora yo puedo tener vida eterna en Él. Si yo creo en esto, entonces dice ahí serás salvo. Yo quería hacerles saber esto a ustedes, porque si en este momento tienen miedo, si en este momento no tienen esperanza, si en este momento ustedes tienen ansiedad por toda la situación del mundo, que ustedes sepan que pueden tener esperanza al recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Eso es lo que yo deseo para ustedes, que reciban a Cristo.